Todos muy bienvenidos a esta intervención, a este, encuentro con las palabras en la voz del profesor Darío. El Comité de Educación de la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia sistemáticamente viene construyendo la posibilidad de algunos espacios que nos permitan ganar herramientas simbólicas en diversos temas, órdenes, problemas, y estamos convencidos que lo que nos trae hoy el profesor Darío nos ayuda mucho también a entender un poco esa relación con el otro, y creo yo que sin que se toque explícitamente, o no sé si de pronto lo hará Darío en algún momento, sin que se toque explícitamente el concepto de la solidaridad, por supuesto implica una relación con el otro, y eso es de problematizar, es decir, relacionarse con el otro no es un asunto, por lo demás, no es falto de pensamiento. Hay que pensar un poco cómo nos relacionamos o cómo construimos la noción de comunidad y la idea de diferencia que está a la orden del día en lo que nos va a presentar el profesor. Voy a hacer una reseña muy breve de algunos asuntos de Darío, y posteriormente le doy la palabra a él. Hacia el final tenemos algunas preguntas como para agotar el tiempo y ver qué inquietudes quedan en el auditorio y conversar con Darío. Entonces, lo primero es agradecerle al profesor Darío por su venida, y bueno, esperemos que todo salga a pedir de boca acá. Darío Stansriver es un pensador, filósofo, ensayista, presentador de televisión allí en la Argentina. Desarrolla una labor divulgativa de la filosofía, en el sentido como de que este lenguaje filosófico le llegue a todos de una manera un poco más amena, pudiéramos decir. Un concepto más técnico sería un poco más pedagogizada, o una didáctica un poco de estos temas que son tan importantes para comprender la cotidianidad y lo que vivimos contextualmente. Conduce el programa Mentira la Verdad. Es autor del libro ¿Para qué sirve la filosofía?, pequeño tratado sobre demolición, publicado por la editorial Planeta. Profesor universitario en Flaxo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Huntington, en las áreas de comunicación, educación y filosofía. Pero adicionalmente hace un trabajo en muchos órdenes, en teatro, teatro filosófico, teatro relacionado con música, televisión, como ya había indicado. Y si ustedes escriben en YouTube Darío y las iniciales SZ, solamente con eso ya tienen la primera entrada para ver todo lo que ha venido desarrollando el profesor en el contexto de allí de la Argentina, en todas las diferentes ciudades y provincias, haciendo un trabajo, muy, muy interesante en este proceso de la divulgación. Ya también nos contará un poco más sobre ese proceso de divulgación, porque tiene que ver con su trabajo, con lo que él hace cotidianamente. Entonces, no me extiendo más, le damos la bienvenida a Darío, y esperamos que disfrutes de esta casa y de este espacio, y la Cooperativa de Profesores está muy agradecido con tu presencia. Bueno, la verdad que contentísimo de estar acá, gracias a todos por venir. Entiendo que todos de alguna manera saben a lo que vienen, ¿no? El gran tema de la divulgación de la filosofía en el que estamos hace años es esta relación de extrañamiento con la gente que se engancha con la filosofía, porque es una relación, un vínculo complejo, ¿no? En la mayoría de los proyectos que tenemos nosotros, los distintos dispositivos culturales, por llamarlos de algún modo, tanto en el teatro, la música, la radio. El año pasado le contaba a una serie de colegas que hice todo el año una columna en uno de los programas de fútbol más importantes de la Argentina sobre filosofía y fútbol, que es como ya casi llegar a un límite, ¿no? De qué es lo posible hacer desde la filosofía, y yo esperaba que al tercer programa me despidieran, y sin embargo se abrió una beta diferente en programas en los que uno está acostumbrado a escuchar cuánto cuesta el pase de tal jugador o toda la interna del mundo del fútbol, y de repente yo hacía preguntas, porque hacer filosofía, lo vamos a ver ahora, no es más que eso, que preguntar sobre aquellos lugares que uno da como hechos, como
instituidos, ¿no? Pelearse con las certezas instituidas. Y yo hacía preguntas que son las preguntas que uno de algún modo tiene presente en el fútbol, pero no se las hace directamente, como si uno disfruta o sufre el fútbol, por ejemplo. Claro, uno no está acostumbrado en un programa periodístico a escuchar ese tipo de debates. Un director técnico puede ser amigo de sus jugadores, ¿no? ¿Y saben qué pasó? Los jugadores, los técnicos venían al programa porque les interesaba también tener esa beta, y de repente me encontré con 3 equipos de la primera división del fútbol argentino que me llamaron a las concentraciones para tener una charla con los jugadores. Obviamente, para la academia más dura, esto es un horror, por no decir una traición o cosas por el estilo, pero yo vengo de la academia y todo lo que hago se lo debo a la academia. Entiendo que no hay que poner en competencia esos órdenes. En Argentina, con una serie de divulgadores de otras disciplinas, sobre todo la biología y la historia, solemos diferenciar 3 ámbitos, ¿no? A nivel disciplinar: la academia, la divulgación, como 2 extremos, si quieren, la academia pensada en el desarrollo de categorías endogámicas, básicamente, tan necesarias como para que cada disciplina pueda seguir reinventándose, y la divulgación en el otro extremo, que es qué hacer con esos conocimientos en términos de popularización y democratización. Y en algún punto hay disciplinas, creo yo, y ya es un problema filosófico, como la filosofía, que cuando divulga recupera para mí su vocación originaria, porque no hay que olvidar que la filosofía nace en la calle, no nace en un laboratorio, ni en una oficina burocrática. Nace en la calle, en el mundo griego, o nace en nuestra calle, que es esa mañana que cualquiera de ustedes se despierta con un dolor en el estómago y no es hambre, sino angustia. Y se pregunta todo. Entonces, hay un nacimiento muy popular, no en el sentido socioeconómico de lo popular, sino de lo existencial que tiene lo originario de la filosofía en nuestra vida cotidiana. Eso se ha perdido, ¿no? Ahora, les contaba, tenemos por un lado la academia, por otro lado la divulgación. Hay un tercer protagonista, una tercera faceta que en general siempre queda fuera, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de esos terceros, porque el otro es siempre un tercero, que es la docencia. No sé cómo es aquí en Colombia, pero no debe ser muy distinto a la Argentina. El docente siempre es visto en la Argentina como un académico frustrado, en realidad, ¿no? Están los que hacen investigación y aquellos que no les da el cuero o el cuerpo, y bueno, van al aula, ¿no? Y entonces se da esa situación, la verdad, muy dañina para los grandes damnificados de todo esto, que son los estudiantes, que es que si un docente es un académico frustrado, lo que en general va a hacer en la docencia es hablar como académico. Y entonces tiene que dar clase a jóvenes que de alguna manera se topan con ese resentimiento, en términos nietzscheanos, ¿no? De un profesor que no le importa quién le está hablando, no le importa. Porque él viene a, como el viejo lema docente, a dictar la clase. Yo he tenido profesores que venían con la clase escrita y la dictaban mientras todos nosotros íbamos sucumbiendo, durmiéndonos uno al lado del otro, y terminaba hablando él solo. Y lo peor es que no se enteraba. Y lo mejor es que hablo de grandes académicos, que hay libros y que son fascinantes en sus tareas de investigación, ¿no? La renovación de la fenomenología en la obra de Patočka, en su lectura de Husserl, y es fascinante, pero evidentemente tiene ese límite. El límite no es ni malo ni bueno, define dimensiones disciplinares. ¿Cuál es el problema? La competencia. Que venga el académico y diga, la divulgación no es filosofía,
La docencia, bueno, tampoco es filosofía. Yo les quiero decir algo. Yo, el lugar donde más aprendí filosofía fue dando clase, como docente. Porque tenía que darle clases todos los lunes a las 7:30 de la mañana a unos jóvenes púberes que no estudiaban filosofía, sino que hacían la escuela secundaria y venían obligados a una materia, dormidos, eran almohadas con patas directamente, y yo me topaba con esos niños para explicarles la diferencia entre empirismo y racionalismo, que es lo último que alguien quiere escuchar a ese horario, ¿no? Hasta que en ese trabajo creativo que es la pedagogía, también en los límites, siempre me acuerdo de este ejemplo, no me daban bolilla, y hubo un famoso partido de fútbol hace como 15 años, donde de mi equipo de Argentina, que es Estudiantes de La Plata, que no le cobraron un gol porque la pelota había pegado en el travesaño, había entrado, pero el árbitro ni el juez de línea la vieron adentro, entonces no cobraron el gol. Y se suscitó toda esa discusión y yo así subrepticiamente iba diciendo, ven, uno no ve con los ojos todo lo que puede ver. Esa es la crítica al empirismo. Empecé a meter conceptos filosóficos a través de un hecho no solo cotidiano porque es cotidiano, sino de un hecho que nos interesa en la vida cotidiana. Es distinto. Yo creo que la clave de la docencia es despertar el interés. Si hay interés, los contenidos no importan cuáles son. Recuerden ustedes cuál fue su materia favorita en el secundario. ¿Me grita alguien? ¿Cuál fue? Ya hubo literatura, física y los chupamedias que dijeron filosofía. Pero bueno. ¿Cómo? Educación física y arte. Y contabilidad. Ahora, suponemos, no estaría mal, no fue el caso recién, pero supongamos, no fue el caso por una cuestión generacional, pero supongamos que coincidamos que todos los que están acá más o menos pertenecemos a un mismo corte sociocultural, con lo cual uno no encontraría motivaciones desde lo sociocultural para entender por qué a algunos les gusta literatura, por qué a otros física, por qué a otros contabilidad, por qué a otros educación física. O sea, el argumento no estaría en, porque son de clase socioeconómica, no. Porque más o menos somos todos cortados por la misma tijera. Entonces, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué? Muy simple, la respuesta la tienen. Por el docente. La clave es el docente. Porque probablemente el docente de física, digo con todo respeto y amor, ¿a quién le puede gustar la física? Desde el punto de vista bueno, no importa. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un docente que genera, y es mucho más loable que a alguien le guste la física, que a alguien le guste el arte, que no te puede no gustar el arte. Es más, pasa al revés, docentes tremendos te hacen odiar el arte, porque lo dan mal. Pero digo, ahí lo que hay es otra cosa, que es esto que recién intentaba caracterizar, que es que la docencia tiene que ver con cómo se da, con la relación que se genera de interés, de apasionamiento en el objeto de estudio. En la Argentina, y cierro esta introducción, pasó algo bastante anómalo. Hubo un proyecto llamado Canal Encuentro, en el que decidió el Estado, en una época, ustedes conocen tanto como nosotros los argentinos, que los estados están siempre al arbitrio de los cambios de modelo de acuerdo a los gobiernos que pululan en el poder, pero hubo, por suerte, una especie de
Hay un filósofo argentino llamado Ricardo Foster que lo llama la anomalía argentina, que fue una época como un oasis donde pasaron cosas, entre otras que se creara un segundo canal público, diferente al canal público oficial, y se le diera al Ministerio de Educación la administración de este canal. Se llamó Canal Encuentro, fue un canal educativo, duró casi 10 años, hoy sigue, pero hoy cambió de esfera, el cambio de gobierno lo que generó es un cambio de perfil. Canal Encuentro ya no es más un canal educativo, ahora es un canal cultural. Con lo cual, bueno, hay toda una discusión ideológica que no viene al caso, pero, digamos, abandonó el objetivo pedagógico de popularización de los saberes y pasó a ser un típico canal cultural que muestra vanguardias, básicamente. Ese proyecto lo que hizo fue convocar a muchos académicos o docentes. A mí me convocaron como docente. Yo no hice carrera académica tradicional, soy graduado, pero no hice la clásica carrera de investigación, sino que, como les contaba, me hice en el aula, dando clases, en colegios, sobre todo secundarios, en universidades, pero mucho en colegios secundarios, en esos colegios, en esos horarios insólitos. Y aprendí ahí filosofía, y entonces me convocaron a pensar un programa de televisión, junto con muchos otros divulgadores, y así surgió este programa Mentira la Verdad, que de manera realmente extraña generó como mucha convocatoria, más allá, obviamente, de su uso educativo. El programa es muy usado en los colegios, en muchos colegios, en muchas facultades. Yo en Argentina siempre cuento, lo voy a contar acá, miren lo que voy a contar, pero en Argentina siempre cuento que un día, hace 2 años, estaba viajando en el metro y de repente suben 2 jóvenes de más o menos 20, 21 años y se me tiran encima, ¿no? ¡Darío! ¡Una foto, por favor! Y les escuchaba un acento no argentino. ¿De dónde son? De Barranquilla. ¿Y qué hacen acá? Y uno estaba, nada, recién llegamos, uno venía a estudiar, el otro a nada. Le digo, ¿y de dónde me conocen? Y en el colegio secundario estudiamos con los videos de Mentira la Verdad, ¿no? Pero me pasó en Ecuador, mucho en México, o sea, evidentemente hay una utilización que es para otra charla en otro momento, que tiene que ver con las herramientas pedagógicas y la reinvención del aula, que es todo otro tema. Pero, digamos, evidentemente hay algo de la filosofía que convoca y que se perdió. Entonces, si en los medios sucede que se apuesta a tomar estos saberes, en la Argentina pasa lo mismo con la historia, con la biología, con la matemática. Tenemos un matemático que se llama Adrián Paenza, que se la pasa, digamos, aparte ha ganado los premios más importantes en divulgación de la matemática, que va a escuelas rurales a trabajar con los niños y a plantear problemas matemáticos desde este otro lugar. El tema es, y cierro con esto, es que no haya esa competencia, que es que el divulgador denosta la academia denosta al divulgador y el docente trabaja, ¿no? Porque es el que queda ahí y tiene que poner el cuerpo y hacerse cargo. Todo esto que conté marca como una historia, por decirles así, que tiene que ver con la naturaleza misma de la filosofía y que hace al título de esta charla. La charla se llama Pensar al otro entre la comunidad y la diferencia. Todos esos términos tienen que ver con la filosofía, todos. La filosofía, vamos a empezar por acá, la filosofía como disciplina es el otro. Siempre ha sido el otro por la imposibilidad de comprensión de su propósito. Me pasa el día de hoy que me preguntan ¿a qué te dedicas? A la filosofía, y acto seguido es cara de asombro que viene con un comentario del tipo pero ¿y de qué trabajás? ¿No? Entonces yo digo, de filosofía.
No, bueno, pero como que hacer filosofía es algo que tiene que ver con la vocación, con el hobby, Pero está bien, pero ¿qué hace un filósofo? ¿Da clases? Y uno que medio se cansa dice, y lo que hace un filósofo es pensar, ¿no? ¿Y qué trabajás de pensar, no? Todo el mundo piensa, es difícil de entender. Con lo cual, la segunda pregunta que me hacen rápidamente es, está bien, la filosofía piensa, pero lo que no termino de entender, me suelen preguntar, es ¿para qué sirve la filosofía? Que es el tema que vamos a dar el sábado en la charla a la mañana. ¿Para qué sirve la filosofía? Tengo que asumir y tengo que declararles algo. La filosofía es un saber inútil. Eso no significa que no sirva o que sirva. Significa que busca pelearse con esa dicotomía existencial que establece que las cosas o sirven o no sirven y que naturaliza el servilismo, porque no hay que olvidarse que de servir viene también la palabra servidumbre, ¿no? Y que cuando preguntamos siempre de manera obsesiva por qué o para qué sirve algo, siempre hay que pensar, me parece, para qué sirve y a quién le sirve que las cosas sean como son. La filosofía es un saber inútil, ¿saben por qué? Porque se pregunta por qué todo tiene que ser útil. Y entonces genera una implosión de sentido. Genera una sensación de que hay algo que se me escapa de las manos, porque el tipo de preguntas que hace la filosofía es de una otredad tal que no cuaja en nuestro lenguaje cotidiano, que es un lenguaje en principio, después lo explico, pero en principio binario, y que ese binarismo lo conduce siempre a una jerarquización entre lo útil y lo inútil. La filosofía escapa a esos criterios porque se hace preguntas que en principio para cualquiera son preguntas no insignificantes, sino preguntas inconducentes. ¿La nada es algo? Yo puedo estar 4 años con esa pregunta y ser feliz, angustiado, ¿no? Porque nos rompemos también con la categoría de felicidad en el sentido de publicidad de gaseosa, ¿no? O de dentífrico, que es ser feliz, pensado de esa manera. Ahora, cuando uno comienza con la pregunta sobre la nada es algo y se queda regodeándose en el detalle es una cosa. Cuando uno se da cuenta que hay ciertas preguntas que parecen inútiles, pero que casi como un hilo que se va desarmando empiezan a impactar en otro tipo de preguntas, la cosa empieza a abrirse de otra manera. El lenguaje de la filosofía es provocativo no porque se hace preguntas que van directamente a lo que duele. Michel Foucault, en Historia de la Sexualidad, tiene una de las frases para mí claves para entender este esquema. Dice, donde hay poder, hay resistencia. Y en general, uno piensa la provocación como armémonos, estructurémonos contra el poder, porque como dice Foucault, siempre que se establece un tipo de poder, por suerte siempre se genera un contrapoder o una resistencia. Claro, cuando uno lee mejor el texto de Foucault, porque hay que leer, y muchas veces, porque cada vez que uno relee encuentra nuevos sentidos, se da cuenta que en realidad Foucault puede querer decir otra cosa, que es que el poder para poder ejercerse necesita contra qué ejercerse, o sea, una resistencia funcional al ejercicio de ese poder. Qué feo cuando nos damos cuenta que somos la resistencia que el poder necesita para poder ejercerse mejor,
uno termina siendo o haciéndole el juego al poder. Y entonces, cuando vamos de manera lineal y ocupamos el lugar que el poder necesita que uno ocupe, entonces la batalla está perdida. Por eso la pregunta de la filosofía es una pregunta otra, porque intenta escapar de esa falsa dialéctica, digamos. Cuando la filosofía pregunta por qué, lo que genera es una pregunta de tal extrañamiento que lo único que puede hacer el poder, y lo hace muy bien, los poderes, el sentido común, llámenlo como quieran, es intentar domesticar a la pregunta filosófica colocándola en el lugar de lo inútil. ¿Qué hace la pregunta filosófica? Pregunta un tipo de pregunta inconducente. Se pregunta ¿por qué? La ciencia también se pregunta por qué, pero la filosofía pregunta por qué desde un sentido de enunciación diferente. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué hay botellas? Sí, porque hay botellas. Y porque hay que contener líquido. ¿Y por qué hay líquidos? Y porque vino con el reino mineral. ¿Y por qué? Y porque la estructura de la vida y la estructura del... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El por qué siempre abre. Uno puede quedarse con la respuesta técnica. ¿Por qué hay botellas? Y contestarla de manera lineal. No es que esté mal. Digo, no es una pregunta existencial. La pregunta se vuelve existencial cuando uno se pregunta, mirando la botella y generando una distancia indebida con la tecnicidad del objeto, uno se pregunta, ¿por qué? Como quien dice, qué raro que haya botellas, ¿no? Digo, es tan complejo la realidad, la trama de la realidad, ¿no? Religiosamente les diría, cuando Dios creó el mundo, ¿ya estaba pensando que en algún momento iba a crear la botella Omi? O sea, ¿ya estaba pensado en el plan arquitectónico del universo cada detalle, como por ejemplo que haya botellas? Yo me acuerdo, en el secundario tuve un profesor de economía que, escondiéndose del resto de la institución, nos enseñaba marxismo, ¿no? En la Argentina en ese momento era época de la dictadura militar y entonces era muy difícil dar clases. Yo tenía 14 años. Nadie entendía nada, básicamente, porque aparte no estábamos como acostumbrados, no estábamos con la mente puesta, ¿no? para tomar este tipo de contenidos. Y en un momento, acá que hay alguna gente de economía, vale también la reflexión, en un momento me acuerdo que nos dijo, bueno, nadie entiende lo que quiero explicar, hagamos algo muy simple, ¿para qué existen los ventiladores? Y todos dijimos, profe, porque hace calor, para refrescarnos, para que corra el aire, para que no nos muramos de calor. Y no me olvido más, con la simpleza y el reduccionismo de una respuesta pedagógica a 20 tarados de 14 años, nos dijo, no, todo eso es después. El ventilador existe para que el dueño de la fábrica de ventiladores gane dinero. Y se fue, ¿no? Podría ser de otra manera, y podría ser, todo puede ser de otra manera. Digo, el gran problema, el dedo en la llaga que pone en la filosofía, es que deconstruye todas aquellas certezas con las que convivimos cotidianamente, que damos por supuesto y que creemos que no pueden ser de otro modo. Pero para la filosofía todo puede ser de otro modo.
Y las principales certezas contra las que se pelea la filosofía son aquellas que se han normalizado, se han instalado de tal modo y tan eficientemente que las naturalizamos como algo incuestionable. Hacer filosofía cuando todo está en crisis es fácil, gente. Todos hacemos filosofía en la crisis. Te peleas con tu pareja y a los 5 minutos te estás preguntando qué es el amor, por qué el ser humano padece tener que amar al otro, por qué no habremos nacido piedras que son mucho más felices. Empezás a hacer filosofía barata, pero filosofía al fin. De lo que se trata de hacer filosofía cuando todo funciona bien, al revés. Yo le temo más al buen funcionamiento que a la crisis, porque ¿cómo no vamos a ser seres en crisis si nacemos para morir? Digo, ya está, hola, sos Darío, naciste para morir, ¿listo? A partir de ese momento, todo es problema. Y cuando veo que no hay problemas, veo zonas de la existencia donde me dicen, Darío, tenés que pagar los impuestos, Darío, tenés que consumir de este modo, Darío, tenés que hacer el amor de este modo, Darío, tu futuro pasa por este lado. No. Digo, ahí es donde la filosofía con una pregunta inocua, inútil, pone en evidencia que algo no funciona. Por eso tiene mucho de extranjería la filosofía. Habla un lenguaje extranjero. Si alguien hubiese entrado aquí al auditorio en el momento en que yo estaba preguntándole a la botella por qué hay botellas, pensaría que estamos todos mínimamente drogados, ¿no? Tipo, ¿qué? O sea, es un lenguaje incomprensible para el sentido productivo de la vida cotidiana. La filosofía en la vida cotidiana interrumpe la productividad. Y al interrumpir la productividad, desmonta la realidad en la que vivimos y nos arroja a la más cruda inseguridad. La inseguridad existencial de alguien que necesariamente tiene que vérselas con la contingencia de ser, ¿no? Diría Heidegger, un ser para la muerte. Somos para la muerte, ese ser para la muerte condiciona lo que somos. ¿Qué hace el ser humano frente a la evidencia o conciencia de la finitud? La tapa, huye de esa conciencia de que somos seres finitos. ¿Cómo huimos de la finitud? ¿Cómo hacemos para escaparle a la angustia que nos provoca la conciencia de que hagamos lo que hagamos, igual nos vamos a morir? ¿Qué hacemos? Cotidianeidad. Eso es Heidegger puro, cotidianeidad. Heidegger dice, huimos a la cotidianeidad. Es al revés. Huimos a la cotidianeidad porque la cotidianeidad nos tranquiliza. Nos procrastina, posterga esa sensación de devenir que somos. Y entonces creemos que todo lo que hacemos tiene un sentido. Nos inventamos un sentido para poder más o menos sobrevivir existencialmente. Y entonces creemos en nosotros mismos, creemos en el otro, nos enamoramos, nos casamos, tenemos hijos, estudiamos carreras. La vida en la caverna, diría Platón, ¿no? Somos seres cavernícolas, que estamos ahí felices haciendo lo que hay que hacer y tapando permanentemente nuestra conciencia de contingencia. Ahí me quedó muy grabado la frase de la forma pedagógica de este profesor que yo tuve en el caso del ventilador y el marxismo. Me pasa cuando explico Heidegger, que siempre me suelen preguntar lo mismo, ¿no? Me preguntan los alumnos cómo entender a Heidegger porque es incomprensible. Yo siempre trato este esquema, ¿no? de así por ahí más pedagógico. Siempre digo, Heidegger hay que entenderlo así, en un concepto rápido, demasiado pedagógico si quieren, pero contundente para habilitar después un estudio por ahí más profundo. Heidegger nos dice,
una vez por semana, acordate que hagas lo que hagas, te vas a morir. Ese recuerdo, dice Heidegger, es liberador. Es liberador ese recuerdo. Uno dice, ¡ay, qué bajón! Si me acuerdo una vez por semana que me voy a morir, entonces todo pierde sentido. Y el planteo a mí me encanta, Heidegger. El planteo heideggeriano invierte eso, ¿no? O sea, que todo pierda sentido es una forma de liberación, porque entonces te peleas contra esos sentidos que se nos imponen como sentidos cerrados, definitivos y absolutos. Recordar que igual nos vamos a morir, lo que destraba, a ver, lo digo distinto, es una forma política de la existencia, es una politización de la existencia, entendiendo que no hay lugar donde mejor funciona el poder que en el sentido común. Por eso el lenguaje de la filosofía es un lenguaje extranjero. Yo estoy hablando acá como un extranjero, no solo porque soy argentino, sino porque hago filosofía, hay muchos colegas, lo sé, pero por ejemplo me invitó a Colombia, a Medellín, de hecho estoy acá gracias al profesor Carlos, que es de la Facultad de Estudios Contables, ¿no? Interesante, doble extranjería, o sea, me trajo la Facultad de Estudios Contables. Se supone que no hay nada de filosofía en la contabilidad, se supone. Ni hay nada de contabilidad en la filosofía tampoco, también se supone. Pero evidentemente, digamos, hay una urgencia, una emergencia de la pregunta. Yo en la Argentina tengo muchísimos alumnos en distintos cursos, además de los cursos académicos que doy cursos abiertos. Algunos yo sé que muchos de ustedes los ven en YouTube porque se graban y se suben. Y mis alumnos, la mayoría de mis alumnos son contadores, ingenieros, médicos y arquitectos, que evidentemente están ahí buscando una otredad. Una última cosa de la filosofía y la otredad. Un par de cosas. La manera que encontró el sentido común, que es como el gran enemigo de la filosofía, ¿no? El sentido común. Definamos sentido común como aquel sentido unilineal que impone que las cosas tienen un único sentido y que ese sentido es útil. Un sentido común que aparte se maneja con criterios binarios en función de un agrietamiento de lo real en amigos y enemigos, o a favor y en contra, y cuyo, para mí, lugar de gestación y reproducción permanente son los medios de comunicación masiva. Medios que lo que hacen es generar este tipo de dispositivos al interior del cual después uno entra, pero el dispositivo es previo, ¿no? O sea, cuando Foucault y todos los autores de la biopolítica hablan de que lo que se construye es subjetividad, ¿sí? Lo que se nos quiere decir es que justamente lo que nosotros creemos de nosotros mismos como una zona de autonomía y libertad es la que está constituida. El sujeto, ¿se acuerdan cuando Foucault dice el sujeto está sujeto? Está sujeto por formas que lo constituyen como sujeto. Nos peleamos contra lo que Foucault llama la teoría, la hipótesis represiva. No es que somos sujetos que se nos reprime y no se nos deja ser lo que queremos. No es que el poder funciona reprimiéndonos. Tenemos un montón de deseos, sabemos bien lo que queremos y viene el poder y no nos deja. ¿Qué poder? El poder de la iglesia, el poder de la familia, el poder de la escuela. Está buena, la hipótesis represiva es muy productiva también, porque uno siempre encuentra a alguien que lo está reprimiendo y entonces desplaza la culpa. Foucault dice, no es que el poder reprime lo que vos querés hacer, el poder crea lo que vos querés hacer. El poder crea ese deseo, por eso es más temible.
O sea, tu subjetividad está atravesada por condicionamientos. Porque si no es pensar que hay una zona libre y auténtica de uno, para el que calculo que todos habrán leído la alegoría de la caverna, digamos, de afuera de la caverna no está el mundo real. Lo que hay es una caverna más grande. Y lo lamento, pero si salís de la caverna y llegás afuera, si yo saliese de la caverna y saliera afuera, lo primero que me preguntaría es si ese afuera no es una caverna más grande. Si viví toda la vida dentro de una caverna sin darme cuenta, el día que me doy cuenta, desconfío radicalmente de todo. Entonces es mucho más complejo el operativo de pelearse contra el poder, diríamos. Hay una metáfora que utiliza un poeta francés, Charles Baudelaire, que yo la trabajo al inicio de mi libro, que es, Baudelaire, ¿saben cómo es? La historia es un poeta francés que vive la época de modernización urbana de París y vive con mucha angustia la demolición, el derrumbe de una ciudad bellísima, una ciudad, digamos, absolutamente anárquica, una ciudad que proviene de la vieja Edad Media y que tira hasta mediados del siglo XIX, donde entrabas en una calle, te perdías, todo, digamos, de algún modo rejuntado, sin orden. Lo que sucede en el siglo XIX es que el rey Napoleón III contrata a un arquitecto, Haussmann, y le dice, cuadrificame París. Y lo que hace es cruzar a la ciudad, como hoy estuve yendo y viniendo aquí por Medellín, con bulevares, que son nuestras actuales autopistas o vías rápidas, ¿no? Entre otras cosas porque cada vez era peor las diferencias sociales que se gestaban con el capitalismo industrial y entonces los pobres, como sin eufemismo se les llamaba en ese momento, que vivían en la periferia, tenían que ser rápidamente reprimidos. Entonces, esas autopistas o bulevares generaba que la policía fuera rápidamente a los suburbios y reprimiera a los malos. Ahora, eso implicó una destrucción de toda la arquitectura parisina y una destrucción de toda la poética de esos viejos guetos donde vivían musulmanes, africanos, judíos, alemanes, hispanos, una París absolutamente cosmopolita. No solo era destruida, sino que además, como lo cuenta muy bien Baudelaire en los poemas en prosa, el spleen de París, de noche, cuando la policía dormía, los pobres aprovechaban esas mismas bulevares para ir hacia el centro, ¿no? Generando esa típica contradicción que también anomaliza el poder, que muchas veces el remedio termina siendo veneno, ¿no? La idea farmacológica fundamental. Ahora, Baudelaire, testigo de la época, ¿qué hace? Sale a pelearse contra esa estructura e inventa una figura, que es la figura del flâneur. Flâneur significa paseante, el que pasea. ¿Qué hacía Baudelaire? Salía a pasear por la ciudad. Pero paseaba sin destino fijo. Baudelaire se dejaba llevar por la ciudad, que la ciudad me sorprenda, decía. Y buscaba, digamos, casi con un sentido presurrealista, buscaba siempre escaparle a la lógica
O sea, si llegaba a una esquina o viajaba en el metro, no había metro, pero no importa, y veía que la zona, digamos, por la que transcurría, el paisaje que observaba, era conocido, no se bajaba, seguía. Cuando empezaba a ver que ese paisaje le resultaba extraño, entonces se bajaba. Buscaba el extrañamiento, producía el extrañamiento. Repito, esta botella puede ser simplemente una botella de agua o puede ser el disparador para que estemos 4 horas debatiendo acerca de qué es una cosa, por qué las cosas tienen forma, qué es una forma, por qué las formas son estas y no otras, por qué hay colores, por qué los colores son estos y no otros, por qué hay un no color que es la transparencia que nos deja ver a través de ello, qué significa ver, qué significa a través, por qué vemos y si vemos todos lo mismo cuando vemos, por qué ver es algo que hacemos con uno de los órganos más minúsculos, ínfimos, que cualquiera puede sacarse, ¿sí? Poniéndose el dedo acá, métanse el dedo acá, aprieten fuerte, fuerte, y el ojo se sale. Tomen el ojo, pónganlo arriba de la mesa, hagan con la botella de agua que están viendo el ojo esto, y uno cree que a través del ojo ve la verdad, cuando el ojo es destruible, no con un golpe fuerte, ¿no? Digamos, todas esas preguntas que se inician simplemente en una botella de agua. El flaner, cuando se pierde por la ciudad, que es el mismo esquema, no está buscando ir a un destino, sino que busca perderse, busca extrañarse, ¿no? A mí me pasó, y les debe pasar a ustedes, a mí me pasa estos días. Estoy acá. Hoy salí, tuve 2 horas libres, salí de la universidad y caminé las 4 a 8 cuadras que hay acá a la redonda. Cualquiera que me veía una especie de idiota que estaba caminando así. Todo miraba. Todo miró, aquello que ustedes seguramente hace rato que ya no ven, que son las laderas, claramente, el paisaje natural de Medellín, las laderas de las montañas, ¿sí? Urbanizadas, para alguien que viene de la llanura como yo, que no hay un montículo en kilómetros con lo que es la pampa argentina, imagínense, digamos, lo que eso genera. Porque uno se acostumbra, lo que hace la filosofía es buscar el desacostumbramiento. El flaner busca ese desacostumbramiento y termina perdiéndose por la ciudad. Se baja en el barrio más extraño, llega a un cruce de calles y de una calle conduce a un lugar iluminado y el otro a un lugar oscuro. ¿Por dónde va el flaner? Por el oscuro. Si hay una puerta abierta con todas señales así como del correcaminos y el coyote que dice no entres aquí, ¿dónde entra el flaner? Allí. Y termina donde tiene que terminar el flaner, lean los textos de Baudelaire, termina siempre debajo de los puentes que construye la gran modernización con los lincheras, los pobres, los extranjeros, las prostitutas. Ahí termina el flaner. Baudelaire se casa, ¿no?, con una prostituta negra. Y es el poeta nacional francés, ese individuo cuya obra fue quemada públicamente por la policía. Entonces, hay, el que conoce algo de literatura argentina, hay una famosa novela, una de las novelas fundamentales del siglo XX latinoamericano, diría yo, que es Rayuela, de Julio Cortázar, donde el personaje es un flaner. De hecho, está en París, emula la figura del flaner. Son una pareja, ella se llama La Maga y él se llama Horacio Oliveira, y para que entiendan un poco esta lógica, ambos dos eran una pareja de novios que estaban
juntos, y cuando se tenían que volver a ver, se decían, bueno, nos vemos en... Y no quedaba en un lugar fijo. Decían, nos vemos en... Decime un barrio de Medellín. El Poblado. Me acordé de uno. El Poblado. No, pero ¿dónde? No. Nos tenemos que cruzar. Si no nos cruzamos es porque lo nuestro no funciona. Así era la pareja. Y se amaban más que nosotros. Que sabemos a qué hora viene, a qué hora tiene que estar la comida hecha, a qué hora hacemos el amor, cuánto tiempo hay que destinarle. Acá se veían. Siempre se encontraron. Bueno, menos la última. Lean, es fascinante la novela, ¿no? De Horacio y la maga, cómo se encuentran en el desencuentro, ¿no? La filosofía tiene mucho de Flaner, pero con los conceptos. Nos perdemos con las categorías, por eso es un otro, y por eso, en general, se la coloca la filosofía en el lugar del juego, del niño. Tiene como algo de niñez, ¿no? Ay, qué cosa infantil, es la forma de domesticación que se genera, en general, de esta actividad filosófica. Es tan extraña, es tan otra, que se le busca esa vuelta, ¿no? Es una cuestión infantil. Digo lo último de esto. ¿Dónde está la infantilada? ¿Saben que infancia significa sin voz, ¿no? Foné, está la raíz ahí. O sea, se supone que algo infantil es algo... Un niño es alguien que no tiene voz. Un gran otro el niño, ¿eh? Un gran otro. ¿Cómo no va a tener voz un niño? El tema es que no tiene la voz que desde nuestro adultocentrismo concebimos como voz correcta. Se supone que un niño tiene que desplegar la verdadera voz que alcanza en la adultez. Y entonces se ve a la niñez solo como una etapa que se dirige hacia la etapa fundamental, que es la etapa de la madurez, ¿no? Y se reprime de algún modo esa voz. Pero ¿cómo se la reprime? Considerándola como no voz. Ahora, bueno, Nietzsche dice que el futuro, la creación del hombre nuevo está en el niño, por todas las características que tiene la relación del niño con el sentido. Un ejemplo. Yo tengo un hijo que una vez me hizo esto. 2 ejemplos le voy a contar. El primero, me insistió, pero meses, para que le compre un juguete, de esos juguetes que él terminó construyendo su subjetividad por mirar esos programas de televisión que le insistieron a él que era necesario, ni me acuerdo cuál era, pero era como si le dijera comprar tal juguete. Y yo, como buen padre, pasé por todas las etapas. No te lo compro ni ahí, la televisión te está, destruyendo el cerebro. Después pasé a, bueno, para Navidad, bueno, Papá Noel, empezás a mandar hasta que no, bueno, basta, te lo voy a comprar. Y entonces, pero era todos los días, recurrente. Entonces, no me olvido más, le traigo el regalo, pónganle que costaba, no sé, como si le dijese 600 pesos argentinos, que sería algo así como $40. ¿Sí? $40. Un gasto importante. Una caja gigante, se la empaqueto, le doy el regalo. Mi hijo automáticamente, gente, escuchen esto, abre la caja, saca el regalo y se va a jugar con la caja. Porque la caja era genial, estaba toda así multicolor y dejó. O sea, de los $40, ¿cuánto costó la caja? $1. O sea, rompen. Yo creo que hay algo ahí
nuevo para pensar realmente, diferente, subversivo en algún punto, ¿no? Yo estoy cocinando, viene mi hijo y me dice, papá, dame la cuchara. No, estoy cocinando una sopa, se va a ensuciar. Dame la cuchara. Quiero jugar, le doy la cuchara. Mi hijo automáticamente en 3 minutos la cuchara pasa a ser micrófono, enamorado de Michael Jackson, imagínense, pasa a ser espada, pasa a ser batería. Mi hijo emancipa a ese pedazo de madera de su sentido unilineal y logra devolverle a las cosas su multiplicidad de sentidos. Nosotros estamos condenados, pobres, a que una cuchara solo sea una cuchara. Pero en el juego hay algo disruptivo, todo juego es político. Por eso el poder hace del juego algo apolítico. Porque como bien explica el feminismo radical, lo personal es político. O sea, aquel lugar donde más se juega el poder es donde el poder logra convencernos que no sucede. O sea, aquel espacio donde más el poder fustiga que no tiene que hacerse política es donde más se hace política, porque es donde más se ejerce el poder. No es casual. No politicemos el aula, no politicemos la casa, no politicemos la pareja. Yo no conozco relación de poder más contundente que la pareja. ¿Cómo no va a ser una relación política? ¿Cómo no va a ser un principio de comunidad con todo lo que esto tiene? ¿Podemos pensar al otro con todo esto que dijimos? ¿Puede la filosofía pensar al otro? ¿Qué significa pensar al otro? ¿Cómo pensamos al otro? Yo quiero dar mi tesis. Pensar al otro es imposible. Dentro de los esquemas productivistas, estratégicos, calculatorios con los que pensamos todo en un pensamiento logocéntrico, se nos vuelve imposible pensar al otro. El otro siempre se nos escapa. Entonces, el otro que pensamos no es el otro, porque si lo pensamos no es el otro. La otredad es un concepto que por retracción, por implosión, permite que nuestro pensamiento se vea con sus propios límites. Cuando pensamos al otro y creemos que lo estamos pensando, sin embargo, hay algo de esa imposibilidad del pensamiento que nos permite darnos cuenta de que nuestro pensamiento tiene un límite. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué pensar al otro es imposible? Empecemos por lo más simple. Porque ¿a quién llamo un otro? Si lo llamo el otro, es porque no puedo acceder a él. Ya llamarlo otro al otro es desotrarlo. Porque la otredad del otro se juega en su inaccesibilidad. Digo, la botella no es un otro para mí, es una botella. Sería un otro si no pudiera categorizarlo, si no pudiera conceptualizarlo. Pero el ser humano, en el ejercicio de su poder nominante, relean la Biblia, Dios le da el poder a Adán de dominar y nominar las cosas, o sea, ponerle nombres a las cosas, hace que ante la otredad irreductible del otro, la domestiquemos, la desotremos, poniéndole un nombre, dándole una entidad. O voy a usar la peor de las palabras, traduciéndola. Porque la traducimos a nuestros esquemas previos. El otro, para ser otro,
tiene que escapársenos. Hay un pensador contemporáneo que se llama John D. Caputo, norteamericano. Viene de la teología, de la posteología en realidad. Es uno de los pensadores que surgieron con un movimiento yanqui muy interesante a finales de los 60. Aviso que yo hice toda mi tesis en filosofía de la religión, que es mi tema favorito. Esta posteología se llama teología de la muerte de Dios. O sea, es un movimiento religioso que hace religión asumiendo la muerte de Dios. Parece paradójico, todo es paradójico. No tengo tiempo de desarrollarlo más, pero simplemente les recomiendo a Caputo. Hay pocos libros traducidos al castellano, pero hay 2 seguro. Uno que se llama La debilidad de Dios, que es fascinante. Caputo dice, para entender su relación con la otredad, dice, el otro, es una metáfora, porque al otro solo accedes por metáfora. El otro, ¿quién es el otro o qué es el otro? Es aquello que cuando lo trato de explicar o de conceptualizar, siempre siento que lo tengo en la punta de la lengua. Punto. Si encontré el nombre, ya no es un otro. ¿Qué era esto? Ahí está el otro. Ah, una botella, se fue el otro. Porque ya es una botella. Claro, nadie encuentra otredad en la botella. Salvo alguien que nunca haya visto una botella. La botella por ahí no es un buen ejemplo, porque es de nuestra cotidianeidad más diaria. Pero ojo con eso, ¿eh? Hay una habitualidad con las cosas que a veces nos olvidamos de la posibilidad de pensarla en su otredad. No es una botella. Acá me voy mal, pero no importa, esperen. No es una botella. Botella es un concepto universal. Esto también es una botella. Hay 2 botellas. Una botella y otra botella. Las homologué. Como homologo una vaca y otra vaca. O como homologo una hamburguesa y otra hamburguesa. Pero hay una singularidad que se pierde. Claro, a nadie le importa la vaca que termina siendo hamburguesa. Son vacas. Hay un universal. Bueno, la vaca no siente. ¿En serio? Bueno, pero la vaca no construye sentido. ¿En serio? Bueno, una botella no construye sentido. ¿En serio? No hay manera. Pero doy este ejemplo por lo insólito del ejemplo. O sea, cuando yo digo botella, en ambos casos, estoy desotrando a cada una de estas botellas de su singularidad. Hay algo de su otredad que se pierde. Por ejemplo, que esta botella está acá y esta está acá. O que con esta botella destrocé un ojo y con esta no. La historia de la botella 1 no es la misma historia de la botella 2, pero no nos importa un comino, porque a nosotros lo que nos importa es manipular a las cosas. Están sentados en sillas, que es lo que tienen en común. Pero cada silla tiene su historia. ¿Saben los traseros que pasaron por esas sillas? Miren, si alguien hiciera una historia de las sillas, hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama Historia de las sillas, y viera las relaciones ocultas que hay entre todas las personas que pasaron por esa silla. Y uno diría, totalmente azaroso. ¿Qué no? ¿Qué podríamos construir a partir de esa secuencia, si quisiéramos, ¿no? Pero hay un desotramiento. Todo el tiempo hay un desotramiento. Todos ustedes para mí son público. Hay un desotramiento. O sea, ¿qué sé yo en este momento de cómo está transpirando él? Y de cada una de las gotas de sudor que tiene él, o del hambre que tiene él. Esto en la docencia es peor todavía, ¿no? Es como que
No importa la singularidad, la diferencia de cada uno. Me quedo con lo que necesito que tengan en común. Pero los desotros, ustedes son oyentes. Y entonces parto, a ustedes los parto en dos. Está la parte de ustedes que me importa, que es la que los constituye como oyentes, y la que no me importa, que es todo lo que importa para ustedes. Pero los desotros. ¿Yo estoy teniendo con ustedes una relación con un otro? No. Yo vine a darle la charla a un auditorio. El auditorio son ustedes, de casualidad. Podrían no haber sido ustedes y podría haber sido cualquier otro conjunto de personas. A mí me hubiera dado lo mismo. Son hermosos ustedes, ¿eh? Más que los otros posibles. Tienen buena onda, lo que quieran, pero conceptualicemos. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿O lo niego porque es tan otro que me resulta imposible? La vaca no es un otro, es una hamburguesa en potencia. No es un otro. O sea, o lo niego como otro, con lo cual la relación con el otro es imposible. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo raro, después lo desarrollo. Un niño es un otro, en términos políticos, porque los niños no votan. Está totalmente negada la otredad del niño. No votan los niños en Colombia, ¿no? ¿A partir de qué edad se vota aquí? 18. En la Argentina hubo un debate hace 4 años con una reformulación de la ley electoral. Se bajó la edad de votación a los 16. El debate se dio en estos términos. Los sectores más conservadores decían que un chico de 16 años no tiene la capacidad racional de poder elegir a un presidente. Nosotros decíamos, un adulto sí. Pero fuimos por más. O sea, ¿y el de 14, el de 16 puede votar para ustedes? Para la ley no, ¿para ustedes? ¿Sí o no? 14. Sí. 12. 10. No, pueden elegir programas de televisión, pero no votar. Es un niño. ¿Por qué es un otro? Porque no le damos entidad, es un otro político. Ustedes me dirán, pero está recontra justificada la decisión de que no voten. ¿Por qué? Porque no piensan, no son responsables en su voto. Piensen todo lo que decimos de los adultos que sí votan, nada más. Pero más allá de ese argumento, digamos, emocional, es tan discutible. ¿Desde qué año vota la mujer en Colombia? Wow. Imagínense 2 personas en Medellín en el año 1858. ¿Está bien? Tomando, ¿qué pueden estar tomando? Un aguardiente. Y uno le dice al otro, Carlos, me acabo de enterar que en Europa, en Rusia o en Alemania, hay un movimiento que pelea para que la mujer vote. ¡No! Sí, te lo juro. ¿Pero cómo va a votar la mujer si no le da la cabeza? Nació para ser madre. Aparte votaría con el corazón, con la emoción, no pensaría su voto. O sea, ¿quién podía imaginarse en el siglo XIX que una mujer vote? Nadie, ¿eh? Era ontológicamente una falla de lo humano, como para nosotros que voten los niños, ¿eh? El esquema es el mismo. Yo me imagino dentro de 100 años diciendo, ¿te acordás en el año 2016? La gente decía que los chicos no podían votar.
¡Qué fascistas que eran! Porque en el 2200, es el mismo esquema histórico con la mujer, o el mismo esquema histórico con los indígenas, o el mismo esquema histórico con todos los grandes discriminados de la historia. El tema es quién sigue hoy quedando excluido, porque lo que me importa es eso. No ver a quienes emancipamos, sino la historia nos muestra, de nuevo, hacer filosofía cuando todo se derrumba es fácil, se trata de hacer filosofía cuando todo funciona bien. Cuando hoy nos queremos una sociedad libre y democrática, ¿quiénes son nuestros excluidos? ¿Quién es el homo sacer? Como dice Agamben, ¿no? El homo sacer era una figura del derecho latino que estaba absolutamente excluida. Sería el esquema de las películas de cowboys, buscado vivo o muerto. Es genial, buscado vivo o muerto, está fuera. No hay lugar. Estaba excluido, cualquiera le podía dar muerte al homo sacer si se lo cruzaba. Y estaba además excluido de ser sacrificado para los dioses, nadie lo quería. ¿Pero por qué? Porque está naturalizada su exclusión. ¿Saben quién es un otro para nosotros? Un animal. Y no quiero caer en veganismo barato con esto, sino en una fundamentación filosófica. Hoy en filosofía asistimos profundamente a lo que se llama el giro animal. Los filósofos están yendo por ese lado porque avisoran que la otredad está ahí. ¿Quién va a pensar que un animal es un otro? Mañana doy una charla sobre este tema. ¿Quién va a pensar que un animal es un otro si los necesitamos para sobrevivir? ¿Vieron cuál es el argumento? Bueno, tengo que comer. El tengo que comer justifica, alguien tiene que limpiar mi casa, che. Alguien tiene que sacar la basura, che. El che es nuestro. O sea, en la negación del otro siempre hay una justificación que prioriza lo propio por sobre lo ajeno, por sobre la otredad del otro. No lo visualizo como otro porque lo entiendo necesario para mi propia supervivencia. Y ahí el otro es otro. Entonces, o lo niego y lo excluyo, o lo traduzco a mí, que es otra forma de negarlo. Esa segunda forma de negarlo es una forma democrática de negarlo. Me acordé de un texto sobre esto. Sartre, 1944. Texto clave. Se llama así, algunas reflexiones sobre la cuestión judía. Así se llama el texto. Agarra Sartre y dice: diagnóstico del antisemita. ¿Quiénes son los que no quieren a los judíos? Todas las características del antisemita. Y termina diciendo, es una de las peores formas de discriminación y exclusión en la historia de la cultura humana. Capítulo 2, dice, pero hay alguien peor que el antisemita. Dice, ¿cómo? Acabas de decir que es lo peor porque es una exclusión que no tiene ningún tipo de fundamento. Hay alguien peor que el antisemita. Va la radiografía de aquel que es más excluyente y más discriminador que el antisemita. ¿Saben cómo se llama el capítulo 2? El demócrata. ¿Por qué? Porque dice, el demócrata le exige al otro, judío, negro, palestino, indígena, llámenlo como quieran, le exige que deje de lado su subjetividad para pertenecer. No, vos podés ser parte. Ahora, para ser parte, vos judío, ¿querés ser ciudadano? Bueno, dejá de ser judío. Sos humano. Te reconozco como un humano. Ahora, dejá tu dialecto, dejá tu idioma, dejá tus costumbres, dejá tu originariedad. Y entonces, en nombre de esa especie de pluralismo demócrata,
lo termina dejando afuera. Ojo con esos esquemas, ¿no? Tiene ahí la famosa frase en ese libro, estoy re mal con el tiempo, ¿no? No sé, yo te... Tiene esa famosa frase Sartre en el libro que dice, el judaísmo no existe, es un invento de los antisemitas. Tradúzcanla, es un significante, tradúzcanla, reemplácenla por la que quieran. Los negros no existen. Son un invento ¿de quién? De aquellos que todo el tiempo te dicen, vos sos negro, mirá la negra esta, mirá qué negrada. O sea, ¿quién sabe quién es un negro? El que los discrimina. Tiene muy en claro a quién llama negro. En la Argentina es un tema recurrente, ¿sí? Acá seguro también. En Argentina hay muy poca presencia afroamericana, pero el apelativo negro es el peor apelativo que se usa en términos discriminativos, con frases como negro de alma, se utiliza en la Argentina, que es como la peor de los insultos, ¿no? Este es peor, es el peor de los negros, porque aunque no es negro, parece negro por sus costumbres, por sus actitudes, ¿no? En la Argentina está asociado, que es un caso de otredad muy fuerte, está asociado a la mixtura, a la hibridez, siempre está asociado a la hibridez. Porque el híbrido es como que queda fuera de toda identificación, ¿no? La marca argentina, en la marca argentina, las fotos en las que se vende la marca argentina, está excluido el 85% de la población argentina, que no es rubia ni blanca, pero no está. Ese hijo de la mixtura en la Argentina, que tiene una presencia fuerte, le dicen los negros. O peor, ¿saben cómo le dicen? Bolivianos. Bolivianos es un insulto en la Argentina. ¿Pero por qué? Fíjense cómo se maneja la otredad acá, ¿eh? Este es un buen ejemplo. Para un argentino que tienen claro su identidad nacional, hay un otro tolerable y un otro intolerable. El otro tolerable es un falso otro, porque es el otro que el argentino construye como otro posible. Por ejemplo, para un argentino, un colombiano es un otro. Pero es un falso otro. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene, territorio. Colombia tiene territorio. La Argentina tiene bandera. Colombia tiene bandera. La Argentina tiene el tango. ¿Colombia tiene? El tango. La cumbia. Sí, la cumbia. Bueno, qué lío que tienen, che. Vallenato. Muchos. Salsa. Argentina tiene a Messi. Colombia tiene... En otra época era más claro, Valderrama. Ahora, digo, es un otro tolerable porque tiene identidad. El problema, el otro, el verdadero otro, es el que no cuaja en la identidad nacional. Ese negro del que les hablo, que vive, es increíble, vive en la Argentina, es argentino, es el extranjero interior en realidad, porque es el que el sentido común argentino excluye como portador de identidad nacional. Es tan o más argentino que aquellos que nominan, que en su 99% son descendientes de europeos, pero le birlan la otredad, le birlan identidad a ese otro. Identidad sexual, macho, hembra. ¿Quién es el otro? Para el varón, la mujer. Es un otro, pero es un otro tolerable. Es un otro necesario y es un otro construido como un otro. Entonces,
si me siguen el razonamiento, entonces no es un otro. Si está tan claro que el otro es un otro, no es un otro. ¿Quién queda fuera de las categorías de la tolerancia? Y ahora vamos a discutir qué es la tolerancia. Les doy un ejemplo. La transexualidad. Hace 10 años, 9-10 años, hace 9-10 años, fue excluida después de mucho trabajo de muchos psiquiatras que trabajaron fuertemente en ese sentido, fue excluida la transexualidad como enfermedad mental del corpus psiquiátrico internacional. O sea, hace 20 años a un transexual se lo medicaba. Se lo medicaba. No a los varones, ni a las mujeres. A los transexuales se los medicaba por sus problemas médicos psiquiátricos de identidad sexual, como si todos nosotros tuviéramos una claridad en nuestra identidad sexual y peor, como si la identidad tuviera que ver con algo biológico. Ahora, el transexual es un otro, es inaprehensible, es inaceptable. De hecho, la transexualidad congénita, o sea, cuando nacen niños con cierta indeterminación, el médico hace ¡sac!, opera. Lo coloca en uno de los dos polos, porque es inaceptable la otredad, que tiene que ver con la mixtura, de nuevo. Hay casos más metafóricos, el zombi, ¿no? El fantasma. ¿Por qué son figuras tan aterradoras? Porque rompen los esquemas dicotómicos. El otro no es el muerto está muerto. El otro es el que rompe esa zona indefinida entre la vida y la muerte. En el fantasma quiero entrar a un tema que a nadie le importa, pero ya que se quedaron hasta este momento, voy a arrimar una reflexión que es el amor. No hay lugar donde más, la tesis es esta, no hay lugar donde más se niega al otro que en el amor. Pero todos nos regodeamos diciendo que en el amor somos para el otro. ¿Sí? En ese somos para el otro se establece una relación, ¿no?, con el otro. ¿Qué es el amor? ¿Pensaron alguna vez? ¿Qué es el amor? ¿Para qué sirve el amor? ¿Qué es un sentimiento? Pero sentimiento, ¿qué siente uno? Excitación sexual, instinto de supervivencia. ¿Qué es el amor? Aburrimiento, dicen acá. Pero eso no es el amor, eso es falta de amor. ¿Qué es? ¿Qué es? Una fuerza, o sea, o caemos. Empezamos a hablar del amor y hay un par que se van corriendo. ¿Con qué lo definimos al amor? Digamos, hay dos grandes, otro pensamiento dicotómico, hay dos grandes discursos sobre el amor. El científico, que es del que huimos. El científico es gente, en el fondo, somos cuerpos que buscan otros cuerpos. Punto. Como no queremos ser igual que los perros cuando se aman. ¿Vieron a perros amarse ustedes? Sí, uno diría, no es amor. Bueno, no queremos ser igual que las cucarachas. ¿No se aman las cucarachas? Entonces inventamos que hay algo más, porque si no es una cuestión de feromonas, totalmente describible en términos bioquímicos. Todo lo que sucede desde nuestro cerebro hasta nuestros genitales en relación a eso que llamamos con la metáfora del amor. O esas cosas, ¿no? Tipo, uno además termina en pareja con alguien y quiere como darle o dotarle a ese vínculo y a ese encuentro de algo especial, cuando en realidad es un cálculo absolutamente de probabilidad matemática, que es con cuánta gente te podés cruzar, ¿no?,
Es horrible lo que voy a decir, pero quiero decir esto. Uno está con su pareja pensando que está con el amor de su vida. Y crea esa metáfora del amor de su vida, porque si no, es como intolerable. Pues si no es el amor de tu vida, significa que en cualquier momento puede aparecer otro u otra, y bueno, ¿por qué sigo? ¿Por qué mantengo? Tiene que haber algo más. Entonces uno dice, no, bueno, por algo te encontré. O no hay casualidades en la vida y yo justo iba por ahí y vos pasaste por acá. Piensen el amor de su vida, todos los que están en pareja, piensen entre cuántas personas posibles ustedes encontraron a su media naranja. 3.000. ¿Cuántos potenciales individuos o individuas ustedes encontraron a su otro? Los amigos de Facebook. Los amigos de Facebook. 10.000. Pero uno lo absolutiza como por algo te encontré. Sí, se llama Internet. Y se llama combinatoria de posibilidades. Eso sería una explicación científica, no nos gusta. ¿Qué inventamos? Bueno, el ser humano es un animal, digamos, que crea metáforas, ¿no? No deja de ser un animal, pero que metaforiza. Inventamos la metáfora del amor, eso se llama metafísica. Primero inventamos a Dios, después Dios no funcionó, inventamos otras metáforas, siempre inventamos metáforas. Es muy loco, ¿no? Yo creo que el amor tiene mucho de religioso, metafóricamente de religioso. O sea, seguramente muchos de ustedes se mofan de ser ateos o agnósticos, de no creer en Dios, pero creen en el amor. Les digo, el dispositivo es el mismo, ¿eh? Cuando definen el amor están definiendo a Dios, pero haciéndose los que no. No es algo que no te puedo explicar, Dios, o la fe. Es algo que te atraviesa en lo más íntimo, personal, numín, Dios. Ahora, el tema es cómo salirse de ciencia y metafísica, ¿no? ¿Se puede pensar al amor más allá de este esquema? Yo creo que sí. Yo creo que el amor no es ni ciencia ni metafísica, es ni. Tiene esa figura del ni. Se pelea contra lo científico y se pelea contra lo metafísico. A mí no me alcanza la explicación científica para el amor. No me alcanza, punto. Y yo creo que la búsqueda de sentido es farmacológica, o sea, uno busca sentido, aunque sé que lo estoy buscando y que lo estoy creando, pero no me alcanza. Voy necesariamente a la metafísica, cuando voy a la metafísica me alcanza menos. Entonces vuelvo a la científica, me alcanza menos, vuelvo a la metafísica y oscilo. Por eso es ni. Yo creo que es literatura el amor, básicamente, ¿no? Porque vieron que son las historias que nos contamos, es casi como un acto literario, donde nos vamos narrando a nosotros mismos en nuestros vínculos. 4 minuticos para un par de preguntas. 4 minuticos finales. Antes de que Darío continúe, me hacen un anuncio por acá. El tránsito está llevándose motos. No sé si alguien tiene alguna moto afuera. Yo lo hago porque es... La policía, luego el otro. me dicen que sabía y que se llevó la moto. Continúa, Darío. Lo que quiero con el ejemplo del amor es tratar de comprender esa relación con el otro. O sea, que es esta segunda forma de negación del otro, que es la traducción del otro a mis necesidades. Fíjense que cuando uno se vincula afectivamente con otro, lo voy a exagerar un poco, pero así es la filosofía, ¿eh? Cuando uno se vincula afectivamente con el otro, yo postulo esta hipótesis. En realidad se vincula, una hipótesis que está en todos lados, ¿no? Pero se vincula con la idealización que uno hace, ni siquiera del otro, sino de lo que uno pretende idealmente que el otro sea. O sea, yo no me enamoro del otro, me enamoro del modelo ideal de amor o de pareja que yo me hago. ¿Y de dónde sale ese modelo ideal? De mis propias carencias, de mis propias necesidades. O sea, todos ustedes tienen seguramente un modelo
de pareja ideal, ¿o no? ¿Qué características tiene que tener mi pareja ideal? ¿Me ayudan? Quiero escuchar. ¿Qué características tiene que tener? Empiezo yo. Que me escuche. Esa es la mía. Que me escuche. Estoy harto de hablar, porque hablo mucho, y de que estén cabeceando o poniendo cara de te estoy escuchando y ves que adentro de los ojos que se ponen, que están pensando en, mañana tengo que hacer. Dale, que me escuches la mía. Independencia. Bien, que me escuche, que sea independiente o que te deje ser independiente. Que me haga reír. Rara característica, pero se entiende. Aparte, cada uno da su característica en función de sus experiencias, ¿no? Pero el buen humor es un valor. Lamentablemente, en un mundo tan decadente, se volvió realmente un valor fundamental. ¿Qué más? Bien, alguien que se jugó. Que sea... Habría que definir filosóficamente qué significa ser bueno en la cama. Carpintero. Acá la joven tiró que no ronque. O sea, antes que buen amante, inteligente, que no ronque. El aspecto. Eso es que sea bueno en la cama. El respeto. Yo entendí el aspecto, qué mal que estoy. El respeto. Me encantó. Que me guste su olor. Hay que estar con uno oloriento, ¿no? ¿Alguien quiere decir alguna pavada más? Que le guste el fútbol. A veces... Con eso armamos, acá tendríamos como una especie de promedio de lo que sería la pareja ideal de este grupo, con todas estas características. Entonces, vos tenés como el listado de características, pero el modelo ideal, todos tenemos un modelo ideal. El modelo ideal tiene que ver con lo que uno es o con lo que a uno le falta. El amor tiene que ver con eso. Es el viejo emblema platónico de uno ama lo que no tiene. El amor es la búsqueda de una carencia. Busca que el otro me complete. Un modelo muy, muy falocéntrico. El modelo de completud, que supone que alguien es carente. O sea, carentes somos todos porque nacimos para morir. Ya está. Ahora, pensar que el amor me vuelve inmortal, ojalá. Si el amor me volviera inmortal, pero me enamoró. El que me garantiza la inmortalidad, no les quepa duda. Bueno, ahora, una vez que me armo un esquema, ¿sí?, donde tengo todas las características del amor ideal, y después salgo al mercado del amor, y van pasando los candidatos. Entonces pasa, Juanita, a ver, ¿me escucha? 70%. ¿Tiene buen olor? Más o menos. 30%. Ronca. Juanita. 0%. Y me armo y me da un número. Juanita pasa a ser, a partir de ese momento, 68. Siempre hay alguien que se siente identificado. Juanita pasa a ser, me quiera o no me quiera, pasa a ser 68. ¿Qué dejó de ser? Juanita. O sea, me importa poco y nada la juanidad de Juanita. Lo que me importa es que encuadre en mi 68%. O sea, yo proyecto en Juanita o en quien sea lo que yo necesito que el otro sea para mi propia
tranquilidad, o plenitud, o llámenlo como quieran. Pero estoy más pendiente, ponele que me enganche con Juanita. En general, nunca le pegás con el primero de la lista. Siempre terminás con un 34. ¡Qué horror! Bueno, 50. Bueno, 34. Y te enganchás y ¿qué empezás? Che, 34, o sea, hablás sin eufemismos. Hola, 34, ¿cómo estás? Bien. Bueno, estamos juntos, dale. Bueno, a partir de este momento lo único que me importa de vos es el 66% que te falta. Así que a partir de mañana quiero que cambies esto, cambies lo otro. Pero pará, yo soy Juanita. No, vos sos 34. Cada uno no habla así, pero actúa así. Digo, en el fondo hay una negación de la otredad del otro. La negación de la otredad de Juanita tiene que ver con lo que yo busco de Juanita, no es lo que es como la botella o la silla, no es lo que ella tiene de singularidad, de diferencia. Es lo que yo busco de Juanita no es su diferencia. Por eso, ¿qué busco? Busco lo que puede comulgar conmigo. La voy como tratando así de engrampar, ¿no?, en lo que yo necesito que Juanita sea para mí. Entonces, hay amor, pero no hay otro. Se cae la idea de que el amor es el amor con un otro. Les digo, es mucho peor. El amor deja de ser amor con un otro para pasar a ser amor con uno mismo. Porque yo termino enamorado de lo que yo proyecto de mí y de mi falencia en Juanita. Es amor con uno mismo. En Argentina, ¿saben cómo se llama? Masturbarse. Y en el mundo todo. Porque no deja de ser una relación de uno con uno. Si la relación es con el otro, ¿qué sucede? Hay conflicto. La relación con el otro es conflictiva. Y les digo algo peor, tiene que ser conflictiva. No tiene que cerrar. Si la relación con el otro cierra es porque no hay un otro. Para que haya un otro, tiene que haber apertura, tiene que haber conflicto. Miren qué metáfora de la política, ¿no? Cómo me relaciono con el otro en la política. Detrás de esa idea de comunidad que lo que hace es postular la necesidad de una unidad donde todos comulguemos y pensemos del mismo modo, la única forma que yo entiendo de comunidad es el encuentro con el otro, pero con lo que el otro tiene de otredad. Si me encuentro con lo que el otro tiene de accesible para mí, no me estoy encontrando con el otro. Cierro con esto. Digo, es ahí la paradoja del pluralismo. Locke decía, ¿no? Democracia solo para los demócratas. Bueno, eso no es democracia. Locke te diría, bueno, pero una democracia que no tenga límites corre el riesgo de autoimplotar. Esa es la paradoja, en todo caso. Esa es la paradoja que uno vive, digamos. Es la paradoja que uno vive con la tolerancia. Tolerantes somos solo con los tolerantes. A ver, ¿la tolerancia en serio? Para que haya tolerancia y la tolerancia no sea... Esto es lo mismo, ¿no? Yo te tolero siempre y cuando dejes parte de tu otredad y te avengas a mi necesidad. Yo soy re tolerante con el que no piensa como yo, pero que no hable. Porque si habla me molesta, pero lo tolero, ¿eh? Yo tolero al novio de mi hija, pero que bueno, no la toque delante mío. Caso real. Bueno, no importa. Que no la toque. O sea, la palabra tolerancia en latín significa soportar. Si tolerar es soportar, ya estás partiendo de la negación del otro, de la negación de la diferencia del otro. El otro tiene que transformarme. ¿Cómo me transforma el otro? Me saca de mí mismo, pone en cuestionamiento mis propios límites, ¿no? Por eso en una pareja lo interesante, por eso hay conflicto en la pareja.
porque el otro me está todo el tiempo obligando a transformarme, a rever mis límites. Primero, perdón por la expresión, te cagás a puteadas, pero después frenás, ¿no? Hay una frase de Nietzsche, hoy la hablábamos a la mañana, que dice: mi mejor amigo es mi peor enemigo. Mi mejor amigo es mi peor enemigo. Nadie como el otro más otro es el que logra desestabilizarme. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fácil. Fácil. Porque si amas a tu prójimo, a vos mismo te recontramás. Y tu prójimo es tu próximo. Es fácil amar al prójimo. Es fácil amar al prójimo y es fácil amarlo como a uno mismo. Nietzsche se pelea, ¿no?, con esta frase en el Zaratustra, dice, no, el verdadero amor no tiene que ver con el próximo, sino con el lejano, con el distante, con el extraño, dice Nietzsche, con el otro. Ama al otro, en todo caso, para que te saque de vos mismo, ¿no? Que es la principal limitación que se produce ahí en esta lectura. Entonces, cierro con esto, digamos, me parece que se trata sobre todo de profanar el sentido más usual con el que nos manejamos en nuestra relación con el otro. Autores que trabajan esto son Levinas, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida. Estos dos autores, diría, son los más importantes. Y un autor que se llama Jean-Luc Nancy. No sé si lo conocen, Jean-Luc Nancy. Nancy es un pensador francés que hace 30 años tuvo una dolencia cardíaca, posta, vida real de Nancy, biográficamente. Cuando tenía 80 años, ahora cuando tenía 50 años le descubrieron una enfermedad cardíaca degenerativa, terminal. Los médicos le dijeron que la única manera que tenía de salvarse era con un trasplante de corazón. Nancy se avino al trasplante, el corazón no llegaba hasta que finalmente, en los últimos momentos, apareció un donante, lo trasplantaron y Nancy salvó su vida. Interesante el lugar del donante, ¿no? Otro extranjero ahí presente. ¿Qué significa, por qué extranjero? ¿Qué significa donar? O sea, dar algo sin pensar en una devolución, ¿no? Qué extranjería rara. ¿Por qué digo esto? Miren lo que le pasó a Nancy. Lo operan, se salva y después el tipo tarda casi 2 años en volver a trabajar. Aparte tuvo como efectos colaterales negativos, y cuando vuelve a trabajar rechaza muchas propuestas y lo invitan en Europa a un congreso a hablar sobre el extranjero. Bueno, Europa y sus problemitas, ¿no?, con los extranjeros. ¿Qué hacen los europeos cuando cada tanto se dan cuenta que el extranjero es un problema? Congresos, ¿no? La gran medida europea para salvar al mundo. O hacen congresos para pensar el problema del extranjero o que se ahoguen, ¿no? Es como, digamos, el dilema fundamental. Y entonces él va y se pone a hablar en el congreso, lo dejan último, y el tipo agarra el micrófono, congreso sobre el problema del extranjero, y empieza a hablar, da una disertación que dura 1 hora y 10 minutos, y en esos 70 minutos solo habla de una sola cosa, cuenta su operación. Imagínense el público, antropólogos, politólogos, sociólogos, comunicólogos, logos varios. Y viene Nancy y dice, bueno, llegué, agarré un médico, me pusieron una bata, me abrieron, me rompieron, me sacaron, me cosieron, me inyectaron, todos mirándolo con cara de quedó mal. Quedó mal. Y el tipo relatando su trasplante. Ahora, eso sí, ¿saben cómo le puso a ese discurso? ¿Cómo lo llamó? ¿Cuál fue el título de su disertación? El intruso. El intruso.
Está desgrabado y publicado esa disertación en Argentina por Editorial Amorortu, que es una editorial española. Ese texto está en la red, lo consiguen, El intruso. Y cuanto más se adentraba en su narración sobre su trasplante de corazón, más empezó a hacer filosofía Nancy. Y se preguntaba, paradójicamente, qué extraño, ¿no? Lo más propio, lo más íntimo, lo más identificatorio de mí mismo, quien mejor expresa mi identidad, mi propio corazón, lo propio, la mismidad de mi ser, me estaba matando. Nadie estaba haciendo más para que yo deje de ser yo que yo. O sea, el principal problema lo tenemos entre los que consideramos los propios. Y fue, dice Nancy, el corazón ¿de quién? De nadie. ¿De quién? De un monstruo, de un extranjero. ¿Quién puede donar un corazón sin pedir nada a cambio? ¿De un qué? ¿De un árabe? ¿De un africano? ¿De un chino? ¿De una mujer? Dice así Nancy, ¿no? Fue el corazón de un otro, bien otro, anónimamente otro, el que llegó a mí y no solo me salvó la vida, sino que me permite que yo siga siendo yo. ¿Quién soy yo ahora que estoy diciendo estas palabras? No soy yo más el otro que anida en mí y me transforma. Nadie hace más para que yo siga siendo yo que el otro. Y termina su discurso Nancy preguntándose, pero entonces, ¿cuál de los dos corazones es el intruso? ¿El mío o el del otro? Muchísimas gracias. Yo quiero dar la palabra a solamente dos preguntas, para que Darío también muy brevemente nos cuente allí una respuesta corta. William les traslada el micrófono. Perdón por el tiempo. Tranquilo. Está Marta, William, arriba, y el colega de al lado. Respecto a la votación de los jóvenes de 16 años en Argentina, entonces la pregunta mía sería si las sanciones para los jóvenes de 16 años frente a un crimen, un robo, son las mismas para un adulto o es diferente. Excelente. Mira, se está discutiendo eso ahora. Justamente el actual gobierno está proponiendo la baja de la imputabilidad y lo que busca es, digamos, que se considere un delincuente con total autonomía de sus hechos a jóvenes de 14 años para arriba. Hoy en día la edad límite son los 18. Mirá, me voy a otro, lo conecto con esto. El tema es con qué se vota. Lo que se está discutiendo en el fondo para mí es qué es la política y sobre todo cómo se vota. Digo, vos tenés ahí dos modelos, un modelo, en todo caso apuntalado por la neurobiología, que es que el voto es o debe ser puramente racional. Pero eso ya es toda una lectura de la política, donde se sostiene que un voto maduro, culto e ilustrado, es el voto puramente racional. Podemos discutir, sobre todo desde Latinoamérica, para mí, que no se vota única y necesariamente con la cabeza. Entonces, que hay otros aspectos que juegan en el voto. Entiendo que aquí en Colombia, con la votación sobre los tratados de paz, puede ser absolutamente pensable desde ese lugar, que no es que se votó únicamente desde la racionalidad. Entran en juego elementos emocionales. Entonces se cae ese argumento que es
que el niño no posee racionalidad. Se cae desde el momento en que se cuestiona eso, digo. A mí no me parece tampoco mal, digamos, poner en evidencia que en el voto es lo mismo que hablábamos de las parejas. Uno, digamos, yo racionalmente, te juro que la mitad de las parejas con las que estuve racionalmente sabía que era un desastre. Y sin embargo, fue igual. Yo creo que en el voto, y esto es lo discutible, me parece fascinante, son dos lecturas. Si el voto remite a un aspecto, digamos, absolutamente de racionalidad política, o si también entra en juego otro tipo de elementos más comunitarios. Bueno, buenas noches. ¿Te sentís como un otro hoy en el 2017 un filósofo? Hoy en el 2017, siendo un filósofo. Sí, a ver, me sentía más un otro cuando empecé a estudiar filosofía. Yo cuando empecé, esto lo voy a contar el sábado, vengan el sábado si quieren a la mañana a la charla ¿Para qué sirve la filosofía? Iba a contar esto, que cuando mi madre me preguntó qué iba a estudiar en mi quinto año, yo tardé mucho en contestarle porque yo sabía que cuando le iba a decir que era filosofía se iba a pudrir la cosa. Cuando le dije que iba a estudiar filosofía después de muchos meses, mi mamá empezó a llorar y me dijo la siguiente frase que me marcó. Me dijo, ¿por qué? Se la dijo para ella, ¿viste cuando vos te decís algo para tus adentros, pero a propósito en voz alta para que el otro escuche y padezca? Mi madre dijo, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Entonces yo estuve, pero te juro, le di 200 argumentos acerca de que la filosofía no es anormal, que es la madre de todas las ciencias, que antes que arquitectos hubo filósofos, que los médicos eran lo que quieras, que es la Facultad de Filosofía en la Argentina es una de las primeras que hubo. No le importó. En un momento, mientras yo le daba todas esas explicaciones, me paró, me cortó en seco y me dijo, pará, no me estás entendiendo. ¿Sabés qué pasa, hijo? Me dijo mi mamá, que está viva, tiene 76 años y es una divina, pero me dijo, ¿sabés qué pasa? El hijo de Betty va a ser contador. Otro día, y me está preguntando, ¿y tu hijito qué va a estudiar? Y me dice mi vieja, ¿y yo qué le digo? Filósofo. Mamá, me hubieses blanqueado, porque la verdad me hiciste sentir un anómalo. Ahora vos fíjate, el problema de mi mamá era Betty. ¿Quién es Betty? Su mejor amiga. La amistad es una relación de poder. Había una compulsa de poder entre mi mamá y Betty, donde, entre otras cosas, las amigas, en su competencia enferma, se mostraban las carreras que iban a estudiar sus hijos. Pero mi mamá no lo presentó como un problema con Betty. ¿Qué dijo mi mamá? La filosofía es anormal. Miren qué loco, yo entendí ahí de qué se trata la filosofía. Está siempre desentrañando o desenmascarando que lo que se presenta en la realidad nunca es lo que es. Porque en el fondo, detrás de la discusión epistemológica acerca de la normalidad de la filosofía, se jugaba un problema político. Una relación de poder, mi vieja, mi madre, ¿se dice vieja acá también a las madres? Sí. Mi vieja, mi madre, contra Betty. Pero ¿cómo se presentó? Como un problema del estatus de la filosofía. Ahí me sentía más un otro. En mi familia, mi papá es comerciante, o sea, no hay nadie en mi familia que venga de este palo. Ahora, con la exposición pública y todo lo que me pasa en la Argentina, al revés, yo siento como que se logra que la filosofía, digamos, tenga un lugar diferente. Puede ser también un problema, ¿no? Digamos, su divulgación masiva le quita algo de ese elemento subversivo que tiene como otredad, pero en la medida, tampoco es masiva a nivel extremo, ¿no? Pero me parece que un poco de otredad
en todos estos sentidos nos viene bien para salirnos de un mundo tan rígido. Al mundo le faltan otredades, ¿no? Y lo que busca siempre macizamente son respuestas sólidas para todo. Por eso, mira, a mí siempre me gusta decir que la filosofía no resuelve problemas, sino que los crea. Y crea los problemas donde no los hay, donde se supone que no los hay. Y hay un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty, murió hace bastante poco, un nieto de uno de los primeros trotskistas en Estados Unidos. Rorty, para mí, tiene la frase más, y la dijo así como al pasar, la que mejor me dejó entrever qué es la filosofía y la relación con la otredad. Rorty dice: hacer filosofía es rascarse donde no pica. Que es para que mi mamá me diga, sos una normal, ¿no? Obviamente. Hacer filosofía es rascarse donde no pica. Yo me quedé mucho tiempo diciendo, nos mató con esto. Y después me di cuenta de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué es rascarse donde no pica? Es que en realidad todo pica. El cuerpo pica. ¿Cómo no va a picar si nacemos para morir? Pica, todo pica. El problema es que se nos ha anestesiado la picazón. Se nos ha adormecido esa conciencia de finitud. Detrás de una cotidianeidad normalizante, anestesiante, farmacológica. No funcionó la metáfora de Dios, apareció la metáfora de la felicidad. No funcionó la de la felicidad, apareció la metáfora del bien. No funcionó la del bien, apareció el clonazepam. Y hoy, gran religión, ¿no? La farmacología mucho más efectiva que todas sus antecesoras. Pero cuando te empezás a rascar donde no pica, pasa al revés. Te sacás la cobertura y aparece la carne viva, ¿no? Y te rascás donde se supone que no pica y en realidad pica más que en ningún otro lado, ¿no? Entonces me parece clave en ese sentido lo que trae la filosofía desde ese lugar anómalo. Bueno, compañeros y compañeras, un agradecimiento muy especial para el profesor Darío Stanraiver. Me parece que quedan ahí unas ideas. Yo tenía aquí como para plantear algo de cierre, pero pues no voy a extenderme. Solamente creo que con Darío hoy, y espero que así haya sido, hemos deconstruido algunas certezas. Nos hemos arrojado a ciertas contingencias, esperemos que así sea, y creo que tenemos que empezar a dudar un poco más de nuestra propia forma de la autonomía, que sería eso que creemos que es nuestro libre pensamiento, que puede estar sujetado a algo y más en las áreas que todos aquí, digamos, profesamos. Entonces, muy agradecidos por la escucha y un agradecimiento muy especial para Darío. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos en la próxima.